La mitocondria es uno de los organelos membranosos más importantes que tiene la célula. Prácticamente está presente en todos los organismos eucariontes. Presenta una gran cantidad de membrana en donde se realizan varios procesos químicos. Es un organelo móvil y plástico, en forma cilíndrica y alargada. Su diámetro va de 0.5 a 1 nanómetro. Son estructuras que se desplazan de manera continua asociadas a los microtúbulos. Se encuentran en el citoplasma celular y representan aproximadamente la quinta parte de la célula. Las partes que componen la mitocondria son una membrana externa y una membrana interna altamente plegada, donde cada pliegue es llamado cresta, las cuales pueden ser diferentes en número según la actividad y tipo celular. El espacio interno se conoce como matriz mitocondrial. La membrana interna es la que presenta el mayor número de proteínas que intervienen en procesos de oxidorreducción, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Es aquí donde la célula obtiene la energía para crecer, multiplicarse y respirar. Las diferencias entre la membrana externa y la membrana interna son: la membrana externa contiene 60% de proteínas y 40% de lípidos. La membrana externa es permeable al agua, los iones y la sacarosa. La vida media de la membrana externa es de 5.2 días. La membrana interna mitocondrial presenta 80% de proteínas y 20% de lípidos. Carece de colesterol y contiene fosfatidilglicerol y cardiolipina. En esta membrana se encuentra el complejo para la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol o en la matriz, enzimas de oxidación de ácidos grasos, transferasas, los componentes de la cadena transportadora de electrones y la enzima ATP sintetasa, que realiza la fosforilación oxidativa. Su vida media es de 12.6 días. El espacio entre la membrana interna y la membrana externa contiene la enzima adenilatopsinasa, que fosforila el AMP en ADP a partir del ATP. Las ATP sintetasas de las mitocondrias son estructuras proteínicas de forma esférica que miden 8 nanómetros de diámetro y con un tallo de 4 nanómetros aproximadamente. La parte esférica se llama partícula F1 y el tallo partícula F0. Están distribuidas en la superficie de la membrana interna y constituyen un 15% de esta membrana. Las mitocondrias pueden presentar distintas formas: granular, bastoniforme o filamentosas. Las mitocondrias se encargan de diferentes funciones, pero la principal de ellas es la fosforilación oxidativa. Para realizarla, cuenta con una complicada serie de moléculas en su membrana interna, que se encargan de llevar átomos de hidrógenos y electrones de diferentes sustancias que provienen de los alimentos al oxígeno y que en conjunto se conoce como la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. En la transformación de la energía, la función de las mitocondrias comprende primero la producción de varias sustancias, mediante el proceso que se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, o también conocido como ciclo de Krebs. La mitocondria, para producir el ATP, hace lo siguiente. A partir de las diferentes sustancias que se producen en el ciclo de Krebs, toma átomos de hidrógeno o electrones para llevarlos al oxígeno mediante la cadena respiratoria. La unión de los hidrógenos con el oxígeno da lugar a la formación de moléculas de agua. Además, durante la operación del ciclo de Krebs, las sustancias que provienen del metabolismo se convierten en CO2. La cadena respiratoria, localizada en la membrana interna de la mitocondria, toma los hidrógenos completos y aunque en partes de ella solo toma sus electrones y los une finalmente, pero llevándolos gradualmente hacia él con el oxígeno. La mitocondria es entonces el lugar donde realmente se realiza la respiración de las células. Incluso la respiración de los organismos completos no es otra cosa más que la suma de la respiración de las mitocondrias de todas sus células. El pulmón solo toma parte del aire del oxígeno que se necesita y lo envía por medio de la sangre a los tejidos, y las mitocondrias de sus células recogen el dióxido de carbono que producen. La membrana externa es una bicapa lipídica continua, uniforme y está constituida por 40% de lípidos y 60% de proteínas que forman poros llamados porinas,
que la hace permeable a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. También posee enzimas y receptores de importación capaces de reconocer secuencias de direccionamiento de las proteínas citosólicas destinadas a la mitocondria, por ejemplo las ADN y ARN polimerasas mitocondriales. Además, se observan elementos de translocación de proteínas o de complejos de importación sintetizados en el citoplasma. La membrana interna posee 80% de proteínas y 20% de lípidos. Se caracteriza por formar cierto número de repliegues que se denominan crestas y que incrementan el área total de la superficie interna. Es impermeable a muchos solutos. Todo paso a través de ella se realiza gracias a proteínas transportadoras que en su mayoría son hidrofóbicas. Tiene un bajo contenido de colesterol y un alto contenido de cardiolipinas, lo que permite que los lípidos citosólicos entren a la matriz para llevar a cabo la beta-oxidación. Estas características lo hacen poco permeable a ciertos iones excepto ATP, ADP, ácido pirúvico, oxígeno y agua. Contiene 3 tipos de proteínas. 1. Las que llevan a cabo las reacciones de oxidación de la cadena respiratoria. 2. Un complejo enzimático llamado ATPasa que sintetiza el ATP en la matriz. 3. Proteínas transportadoras específicas que regulan el paso de metabolitos dentro y fuera de la matriz. Entre las dos membranas queda delimitado un espacio intermembranal compuesto de un líquido similar al citosol que contiene todas las moléculas que las purinas de la membrana externa dejan pasar. Este espacio es rico en protones, los cuales proceden del funcionamiento de los complejos de la cadena respiratoria y desempeñan un papel esencial en la fosforilación de ADP. División mitocondrial. Las mitocondrias provienen de mitocondrias preexistentes mediante un proceso llamado de fisión o bipartición, estrangulación y gemación. La bipartición es una forma de reproducción asexual que consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, llamada citocinesis, dando lugar a 2 células hijas. La gemación ocurre en organismos unicelulares y multicelulares. En la superficie del progenitor se forma una gema que crece y se estrangula hasta separarse por completo del organismo original. Las células producidas pueden tener vida propia o formar colonias y permanecen unidas al organismo parental. La mayoría de las proteínas mitocondriales se encuentran en el citosol y permanecen desplegadas al reaccionar con otras proteínas de la familia HSP70. Otras proteínas citosólicas las proporcionan las secuencias señal terminales que contienen de 20 a 80 aminoácidos. En la membrana externa se encuentra el complejo TOM y en la interna el complejo TIM y OXA. Estos se sitúan en los puntos de contacto de ambas membranas mitocondriales. Para la inserción de proteínas mitocondriales en el TOM es necesario que se liberen de las HSP70. Si la proteína se sitúa en la membrana, quedará ahí localizada. Si ha de ir a matriz mitocondrial, se une a un componente del complejo TIM, que sería TIM23, que se abre permitiendo a su translocación. En la matriz, el péptido señal es lisado por una peptidasa señal. A las proteínas transferidas se les unen los HSP70 específicos para configurarlas. Las proteínas sintetizadas en citosol, que formarán parte de la membrana interna o del espacio perimitocondrial, necesitan 2 péptidos señal, uno de anclaje a membrana externa y otro de anclaje a membrana interna. La inserción puede ser por 3 vías. En primer vía, las proteínas entran a la matriz para luego anclarse a la membrana interna por su segundo péptido a través del complejo OXA. Si van a pasar el espacio perimitocondrial, este péptido es lisado. La segunda, la proteína en su paso a la matriz es frenada por el TIM23 y se inserta por su segundo péptido en la membrana interna. Y en la tercera vía, un grupo de proteínas especializadas en transporte de metabolitos presenta varios péptidos señal intercalados. Estos penetran por el TOM hasta el componente TIM23 que las ancla a la membrana interna. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York.